El siguiente programa, Glosa, está bajo la realización de Producciones MAPEN y se transmite los domingos a las 10 de la mañana por el canal 47 de AME, por el 84 de TV Canal Sur y por el 50 de los sistemas de cables de provincias. Retransmisión los martes a las 7 de la noche por AME 47. Estamos en YouTube, donde esperamos nos otorgue un me gusta y te suscriba a nuestro canal. Producciones MAPEN presenta Glosa con J.M. Hidalgo. Saludos amigos. Hoy tenemos la grata visita de una de esas personas que junto a un grupo de hombres y mujeres solo los mueve el servir a la humanidad. Nos referimos al director de la Cruz Roja Dominicana, el doctor Braulio Alcántara. Nosotros recordamos en nuestro examen de cultura general ante la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos para la obtención del carnet de locutor que varias preguntas eran con respecto a la Cruz Roja. ¿Quién la había fundado y en qué año? Nunca se nos olvidará el nombre de Henry Dunant y la historia de que la misma la creó para asistir a los soldados heridos en la batalla de Solferino, que buscaba la unificación italiana en 1859 y donde los austríacos fueron obligados a rendirse. Más adelante seguiremos dando algunos datos generales de la creación de la Cruz Roja y su fundador. Ahora nos toca conocer nuestra Cruz Roja Dominicana y saber desde cuándo está en nuestro país y quiénes fueron sus motivadores y si hubo un hecho especial que lo incentivara. La bienvenida al doctor Braulio Alcántara. Muchas gracias. Para nosotros un grato placer compartir con usted una leyenda de los medios y por supuesto y estamos prestos a contestar en lo posible sus interrogantes. En el caso específico de la Cruz Roja Dominicana, es bueno enfatizar que la misma está celebrando 95 años, que en los próximos 5 años ya estaremos en el primer centenario. Fue fundada específicamente el 15 de abril del año 1927, inspirada por la primera dama de entonces, la señora Trina de Moya de Vázquez, o sea, la esposa del señor presidente de entonces, señor Vázquez. Y uno de las situaciones que enfrentó inmediatamente, digamos, su fundación fue el ciclón San Zenón, que ocurrió en el año 30, es decir, 3 años después de su fundación. Y fíjese que, como son las cosas de la historia, precisamente el presidente de entonces, que todos saben que era el generalísimo Trujillo, se hizo presidente él mismo de la Cruz Roja, con la finalidad de ponerse al frente de las donaciones y todos los apoyos que venían a la Cruz Roja Dominicana. De modo pues que desde su inicio la Cruz Roja pues se enfrentó a un fenómeno donde precisamente hoy tenemos también un fenómeno de esa naturaleza, de modo que siempre los acontecimientos naturales han perseguido la Cruz Roja y la Cruz Roja también para dar asistencia a los necesitados. Bien, siempre vemos una ambulancia, la Cruz Roja cruzando la ciudad y todo eso. ¿Cómo está conformada la estructura de la Cruz Roja Dominicana? ¿Cómo está integrada? ¿Quiénes participan? Sí, bueno, lo primero es que la Cruz Roja tiene una sede central que está aquí en la ciudad de Santo Domingo, pero tiene en todos los municipios, en la mayoría de los municipios y también en los distritos municipales una filial, es decir, una réplica de lo que es la Cruz Roja Dominicana. Y con todos los servicios humanitarios en cuanto a lo que tiene que ver con las ambulancias, pues uno de los fuertes que tiene la Cruz Roja Dominicana es precisamente los servicios de ambulancias para dar asistencia de emergencia. Por ejemplo, tenemos ambulancias que están, digamos, dispuestas al servicio de emergencia y seguridad ciudadana, el 911, y también en las filiales también tenemos destacadas servicio de ambulancias y demás de lo que brinda la Cruz Roja Dominicana. ¿En qué grado esa participación precisamente de la Cruz Roja Dominicana en el sistema del 911? Y si solamente es la asistencia de transporte.
Nosotros le suministramos al servicio 911 todo el componente del socorro, es decir, la ambulancia, los socorristas, el personal que conduce la ambulancia, los insumos médicos para atender las emergencias. Es decir, como si fuera una llave en mano. Estamos participando alrededor de un 40 a un 45% de las unidades que prestan servicio a nivel nacional. E incluso hay localidades donde solamente da servicio la Cruz Roja Dominicana. Y en otros lo comparte con unidades del sistema de emergencia y seguridad 911. Precisamente esos recursos que tiene la Cruz Roja Dominicana vienen a través del Estado, a través del gobierno, o la institución en término internacional también contribuye para, no tan solo con la ambulancia, que es lo que que es lo que la gente más ve porque es lo que ve en la calle, ¿no? Pero con los medicamentos y todo eso. Bueno, digamos que la Cruz Roja financia sus actividades por 3 fuentes fundamentales. Primero, donaciones, tanto de la Federación como de socios internacionales, el PMA, la UNICEF, en fin, una serie de instituciones que coadyuvan con nosotros en el trabajo comunitario. De parte del gobierno, en este caso el Estado Dominicano, la Cruz Roja apenas recibe unos 3 millones de pesos mensuales. Y además nosotros, por fuentes propias, como es el caso del banco de sangre, pues eso también nos ayuda a tener algunos pequeños ingresos para subvenir las actividades que realizamos de carácter humanitario. De modo que esas son, digamos, las fuentes fundamentales de la Cruz Roja. Pero yo considero muy poco, 3 millones de pesos para la Cruz Roja, que tiene un ámbito nacional en todo el territorio, y sobre todo que hay planes de jornadas muy específicas, cuando hay fines de semana largos, que la gente se traslada mucho a lugares o turísticos o específicos, como el caso de las celebraciones de las patronales, etcétera, el caso de las vacaciones de Semana Santa, en Navidad, fines de semana largo, etcétera, etcétera. 3 millones de pesos para una institución a nivel nacional. Bueno, así como usted se sorprende, deberán sorprenderse la mayoría del pueblo dominicano, porque hay personas que creen, por supuesto, algunos equivocados, otros con algunas intenciones, que el Estado Dominicano subvenciona todas las actividades de Cruz Roja Dominicana, y no es así. Nosotros recibimos 3.100.000 pesos para pago de nómina. Todos los demás recursos que genera la Cruz Roja Dominicana o son de su propia fuente o son de donaciones. Como usted bien lo dice, nosotros estamos presentes en todas las situaciones que demanda asistir al público. Por ejemplo, en Semana Santa nosotros hacemos un gran operativo conjuntamente con el sistema de emergencia, en este caso el COI, la Comisión Nacional de Emergencia, asistiendo a los bañistas, orientando a las personas, repartiendo botiquines, que también debo decir, anotar ahí que parte de la historia de la Cruz Roja Dominicana es precisamente el botiquín que fue creado por Henry Dunant. De modo pues que lo que ocurre es que como los que participamos en Cruz Roja no nos mueve la parte pecuniaria, la parte de lucro, sino de servir, de vocación, pues tratamos de extender lo más posible los pocos recursos que recibimos con la finalidad de apoyar a las personas que están en situaciones vulnerables por cualquier circunstancia, por cualquier hecho de la naturaleza, en fin. Hay que destacar, Braulio, el hecho de que en esas jornadas particulares, fines de semana largo, Día de la Altagracia, Día de las Mercedes, Semana Santa, Navidad, etcétera, etcétera, la mayoría de los participantes ahí son voluntarios. Totalmente voluntarios, totalmente voluntarios. Todas las filiales, por ejemplo, pongamos por caso Boca Chica, que es la playa más cercana y más concurrida, nosotros destacamos todos los voluntarios de la filial de Santo Domingo Este y también buscamos de otras filiales, San Pedro Macorís, la más cercana, y todos hacen jornadas, se distribuyen el tiempo para estar las 24 horas constante y sonante atendiendo las emergencias que se pueda presentar. Pero eso es una gran logística.
Así es, así es. Conlleva recursos, porque tan solo el hecho de darle una dieta, ya de por sí, más o menos como cuántas personas participan en ese tipo de operativos voluntarios. En esta última Semana Santa, según las estadísticas que pudimos recoger, participaron alrededor de 7,000 voluntarios a nivel nacional. Donde quiera que hay un lugar de diversión, vamos a decirlo así, porque un bañadero, estamos presentes conjuntamente con otras instituciones del sector que tratan de prevenir la ocurrencia de situaciones adversas a los ciudadanos. Actualmente, ¿cuáles programas especiales está desarrollando la Cruz Roja en República Dominicana? Bueno, como dijimos, la parte que tiene que ver con las emergencias del 911, donde participamos con ambulancias, que debo hacer un subrayar en este punto, que son ambulancias que no son adquiridas por el Estado. Esas ambulancias no son adquiridas por el Estado, son adquiridas por la Cruz Roja, ya sea con leasing o con facilidad que nos da la Federación, que esos vehículos vienen desde Dubái a nombre de Cruz Roja Dominicana, que no son del Estado ni nunca lo han sido. Eso es bueno dejarlo entrever. Tenemos lo que se llama el banco de sangre, el mayor banco de sangre que existe en el país, donde brindamos a la ciudadanía necesitada los hemoderivados a precio totalmente de contribución, que aprovecho para llamar a la ciudadanía a donar sangre, que solamente nos recordamos de la necesidad de la sangre cuando la necesitamos. También tenemos un laboratorio clínico que estamos impulsando, y una parte muy importante es la parte de la formación. Nosotros hacemos una serie, tenemos un catálogo de cursos, primeros auxilios, emergencia, vías aéreas, en fin. Y eso también nos ayuda a captar algún tipo de recursos que los reinvertimos en las actividades nobles y humanitarias de la Cruz Roja Dominicana. Bueno, ahora que tocas precisamente para aprovechar el tema del banco de sangre. Correcto. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo una persona puede contribuir? ¿Cuáles son los pasos que debe de dar para participar y ser donante de sangre en la Cruz Roja? ¿O existe algún otro banco privado de sangre? Bueno, hay varios bancos privados, donde quiera, sobre todo próximo a los centros médicos. Generalmente se destacan algunas personas a vender sangre, pero nosotros nos llevamos de la política, de los protocolos que existen a nivel internacional. Claro. Hay que decir, la sangre no se hace en laboratorio ni se hace en una fábrica de pintura. La sangre es un órgano de la persona, y que si la persona no donan, pues evidentemente no hay posibilidad de salvar a una persona que en un momento de emergencia lo necesite. Entonces, en principio, toda la persona que pasa de 18 años puede donar sangre hasta 60 años, si no está sufriendo de algún tipo de situaciones que impidan sangrarlo, pues evidente, en principio, todas las personas en salud pueden acercarse y donar sangre sin ningún tipo de situación. Tenemos entendido que tiene 2 años como director de la Cruz Roja Dominicana. En estos 2 años, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cuáles han sido los avances? ¿Cuáles pasos se han dado dentro de su dirección? Bueno, desgraciadamente la presidenta de la Cruz Roja Dominicana, la señora Ligia Lerud, falleció, no la llevó el COVID. El anterior director ya había salido, pues nosotros en nuestra llegada, conjuntamente con el Consejo Nacional de la Cruz Roja y el presidente, señor Miguel Sams, nos hemos enfocado en fortalecer la institución del punto de vista de gestión, del punto de vista de hacerla transparente, de insertarnos cada día más en la conciencia dominicana, de crear, digamos, una sinergia de lo necesario de contribuir y apoyar esta institución. De modo que creo que en estos 2 años que llevamos hemos puesto la Cruz Roja en un nivel bastante aceptable, y que, como toda obra humana es perfectible, pues nos seguimos impulsándola
para que siga logrando su misión y su visión de institución humanitaria. ¿Cuáles han sido, si sacamos un resumen, de las actividades que más recurre el público ante la Cruz Roja Dominicana? O, si lo vemos desde otro punto de vista, ¿cuáles son los servicios que más demandan la población de la Cruz Roja Dominicana? En sentido general, primero, el punto de la sangre, del banco de sangre. Laboratorio, socorro, es decir, nosotros donde quiera que haya algún tipo de actividad, un tipo de situaciones las personas nos requieren, ahí estamos. Hemos sido líderes en lo que tiene que ver con la vacunación y la prevención del COVID-19. Hemos hecho las campañas vacunando a personas conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública. Lo que tiene que ver con la formación sobre primeros auxilios, en fin. Pero básicamente en tiempos, digamos, normales, la mayor actividad de la Cruz Roja es lo que tiene que ver, o más demanda, con el banco de sangre, que reiteramos, es el banco más grande del país, que inclusive cuando el terremoto en Haití fuimos principalmente importantes para socorrer a los hermanos haitianos en lo que tuvo que ver con fluido de sangre, con hemocentro. Es decir, que la Cruz Roja Dominicana tiene incidencia también en Haití, o fue simplemente una ayuda extra en ese caso específico. Bueno, la Cruz Roja es una sola en todo el mundo, y en Haití hay una Cruz Roja haitiana que tiene también relaciones con nosotros. Okay. Y como somos una entidad, una institución humanitaria neutral, que lo que procura no cambiar la idea y el pensar de nadie, sino asistirlo, no importa la raza, no importa el color, en fin. Y cuando ese evento ocurrió, pues debimos darle la mano como debió hacer, de solidaridad con el país de República de Haití. Bien, estamos conversando con el doctor Braulio Alcántara, director de la Cruz Roja Dominicana, en nuestro programa Glosa de este fin de semana. Hacemos la primera pausa y en unos segundos retornamos. Un corredor humanitario. El corredor humanitario es un almacén donde se posicionan una serie de ayudas humanitarias. Nuestro interés es ampliar ese corredor, extender el banco de sangre en las 3 regiones importantes del país. Somos la única institución de derecho privado que es auxiliar de los poderes del Estado en materia de desastre, y por consiguiente requerimos mayores recursos. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. La batalla de Solferino se libró el 24 de junio de 1859 en la localidad de Solferino, en Italia. Ese encuentro contra los austríacos, derrotados por los ejércitos de Francia, comandado por Napoleón III, y por el reino de Cerdeña, dirigido por Víctor Manuel II, tan solo duró 9 horas. Y aunque parezca poco tiempo, los datos históricos registran una baja de 2.492 en el bando aliado, 12.502 heridos, 2.922 capturados o desaparecidos. Más de 3.000 soldados austríacos murieron, 10.807 fueron heridos y 8.638 capturados o desaparecidos. La Cruz Roja Internacional, toda una institución de servicio y que tiene su presencia aquí con la Cruz Roja Dominicana. Si fuésemos a señalar el hecho, no tan solo en los últimos años, sino en toda la historia de la Cruz Roja Dominicana, ¿cuál sería el momento más trascendental para la Cruz Roja en servicio en nuestro país? Bueno, no tiene ningún desperdicio el hecho de los fenómenos que han ocurrido, los fenómenos naturales, comenzando precisamente con el huracán San Zenón, los demás huracanes, digamos, Flora, Inés, el ciclón George, fuimos realmente líderes en asistencia, en los acontecimientos bélicos que han ocurrido en el país, o que ocurrió en el país en el 65. Ahora mismo hemos asumido un liderazgo en cuanto a asistencia en las zonas afectadas por el huracán Fiona,
dígase la provincia La Altagracia, Atomayor, El Ceibo e igualmente Samaná, de modo que tenemos al frente una serie de actividades que estamos acompañando a las comunidades necesitadas. Tanto hay un elemento importantísimo que nosotros manejamos, que es el asunto del suministro de agua potable en los momentos que se trunca el servicio. El país pudo ver todas las plantas potabilizadoras que nosotros desplazamos al este. Para... Es decir, que no están solo con medicamentos y ambulancias. No, claro que no. Okay. Nosotros tenemos una serie de plantas potabilizadoras de agua que podemos sacar agua de cualquier pozo, para decirlo así, y la entregamos de manera apta para el consumo humano. Primero nos la tomamos nosotros, nuestros voluntarios se la toman primero para dar la confianza de lo óptimo que es el agua. Pero mira, ese dato ahora lo estoy descubriendo. Así y creo es. Que la población también, exceptuando aquellos que ya la han, claro. De quienes se han servido de ella. Así es. Pero y aparte de eso, hay otros servicios también de la Cruz Roja, aparte del agua potable que ustedes pueden proporcionar. Bueno, básicamente el agua potable, primeros auxilios, en fin, Okay. de manera que esas son nuestras principales actividades. Hay dos instituciones que me llamaron mucho la atención. Primero, te voy a hacer la primera pregunta. ¿Existe realmente una Cruz Azul? Una organización que se llama... Bueno, en realidad el movimiento es Cruz Roja. Sí. Pero por asunto cultural y religioso, ustedes saben que hay países, sobre todo los países musulmanes, que la cruz no es, digamos, un símbolo que ellos aprecian, a todo lo contrario. Entonces, para eso se instituye la cruz, la media luna roja. Media luna roja. De manera que cuando se habla del movimiento a nivel internacional, por ejemplo, la federación, se habla de la Federación de Cruz Roja y Media Luna Roja. De manera que eso engloba los 192 países donde está Cruz Roja organizada a nivel mundial. Prácticamente la misma cantidad los países que están en Naciones Unidas, que creo que son 193. También oí hablar de un diamante rojo. Sí. La Cruz Roja de Israel tiene lo que se llama el diamante rojo. Sí, es correcto. Ah, bueno, pero es la misma institución. Es el mismo movimiento. Lo único que cambian el nombre por cuestiones culturales y religiosos. Que hay que decir que más adelante también explicaremos el origen de por qué la Cruz Roja. ¿Por qué Cruz Roja? Que no es nada religioso. No, absolutamente. Nada tiene que ver. ¿Cuáles son las necesidades actualmente que puede tener la Cruz Roja con mayor precariedad? ¿Y cómo ustedes piensan suplir esa necesidad? Bueno, sin tener que mencionar al gran Napoleón, que una batalla se ganaba con dinero y más dinero, nosotros demandamos de recursos y más recursos. Sí. Claro, sabemos que tenemos limitaciones. Nosotros hemos abierto ahora una política de movilización de recursos con la finalidad de tocar las puertas a las empresas, a las personas físicas o morales, con la finalidad de que aporten. Por ejemplo, es bueno decirlo, acabamos de recibir, por ejemplo, una donación de una asociación de banco, donde se han acercado a nosotros para donar y para que lo acompañemos en construir casas o reparar casas en la provincia de La Romana, de aquellas personas que resultaron que sus casitas fueron destruidas, en fin. De manera que estamos tocando la puerta para lograr que más personas, más donantes, pues lo hagan con la seguridad de que el centavo que den pues será invertido en la gente y que además habrá rendición de cuenta de todo lo que se haga en la Cruz Roja Dominicana. Me llama la atención esto que acaba de decir ahora, de que una institución bancaria, ¿no?, va a estar con ustedes construyendo unas casas. Así es. Es decir, veo que es más por la confianza, claro, de la pulcritud con que se maneja la Cruz Roja, claro, que lo buscan a ustedes para este tipo de acción, porque es una acción que no
no es directamente responsabilidad de ustedes, ni está dentro. Así es. Por ejemplo, nosotros tenemos un corredor humanitario. El corredor humanitario es un almacén donde se posicionan una serie de ayudas humanitarias. Ese corredor se construyó con la colaboración del PMA, colaboración de ECO, colaboración de UNICEF, por la confianza. Y nuestro interés en los próximos meses es ampliar ese corredor humanitario, que le va a dar servicio o asistencia a Cuba, Haití y todas las islas del Caribe en caso de una catástrofe, en caso de una necesidad. El almacén logístico humanitario es una estrategia regional de la Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja, con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, PMA, para socorrer a la población más vulnerable en tiempos de emergencia o desastre que puedan ocurrir en esta zona del Caribe. Nos estamos preparando desde el Corredor Logístico Humanitario de la Cruz Roja Dominicana para recibir el preposicionamiento de ayuda humanitaria a fin de dar respuesta a lo más vulnerable en caso de emergencia entre los países de la zona del Caribe, Haití, Cuba y República Dominicana. ¿Cuáles planes futuros tiene la Cruz Roja Dominicana para desarrollar aquí en el país? Bueno, uno de nuestros objetivos es extender el banco de sangre, por lo menos en las 3 regiones importantes del país, con la finalidad de que puedan los ciudadanos, las personas necesitadas, tener acceso, digamos, acercar el servicio a la ciudadanía. De modo que nuestro objetivo inmediato es, en cuanto a la sangre, por ser tan demandada, por ser tan necesario, es que en cada región por lo menos tengamos un banco de sangre equipado con todas las demandas, con todo lo que determina. También ampliar lo que tiene que ver con el servicio de ambulancia, ya no solamente al 911, sino también servicio directo intrahospitalario. Es decir, que si usted necesita un servicio de ambulancia que el 911 por alguna razón no puede dárselo, pues puede llamar a la Cruz Roja. Pero además, cuando el 911 lleva a un paciente a un hospital, ya terminó. No puede trasladarlo de ese hospital a otro hospital. Entonces, nuestra política, nuestro objetivo es también dar servicio interhospitalario, como también lo que tiene que ver de transporte sanitario. A una persona que venga, qué sé yo, de Bánica, muere aquí, hay que transportarlo a Bánica y eso no puede transportarse en cualquier vehículo, sino que tiene que haber un vehículo especial para eso, y también eso es parte de lo que nosotros pensamos. De hecho lo tenemos, pero muy limitado, pero que pensamos ampliarlo para darle servicio también a la ciudadanía. ¿Cómo se adquiere ese servicio interhospitalario? Sí. Dirigiéndose a la Cruz Roja. En la Cruz Roja Dominicana tenemos una estación para ese servicio que están las 24 horas disponibles para ofrecerlo a la ciudadanía. En cuanto a las provincias de República Dominicana, ¿cuáles están mejor equipadas y cuáles necesitarían precisamente de un empujoncito, de una colaboración? ¿Y qué tanto contribuyen los empresarios? Diríamos que muy tímido. Muy tímida. Es un asunto, yo diría, que un poco de falta de conciencia, quizás no han aquilatado lo importante que es contribuir con una institución como el Cruz Roja, que desgraciadamente cuando tenemos la emergencia que nos damos cuenta lo importante que es bueno tener una Cruz Roja fuerte. Yo diría que son muy conservadores en ese sentido. Por ejemplo, nosotros somos parte de los comités de prevención y mitigación de riesgo a nivel de los municipios. Somos la única institución de derecho privado
que es auxiliar de los poderes del Estado en materia de desastre, y por consiguiente requerimos mayores recursos y mayores aportes de la ciudadanía. Perfecto. ¿En cuáles provincias más o menos? Bueno, Santiago, digamos que la potencia de la filial está, digamos, directamente relacionada con el nivel económico de las mismas provincias. Podemos decir Santiago, donde tenemos un banco de sangre, San Francisco de Macorís, Barahona, por el lado del sur, por el lado del este, la Altagracia, tenemos una fuerte filial en Verón, en Punta Cana, todo eso. Pero en fin, en todo el país, casi en todo el país tenemos una filial que está siempre presente en las necesidades y en el llamado de la ciudadanía. Bueno, aunque usted está como director, existe un presidente, es decir, ¿hay un patronato en la Cruz Roja? Sí, bueno, desde el punto de vista estructural, la Cruz Roja tiene una asamblea general que se reúne cada 4 años de manera extraordinaria para escoger un consejo, el Consejo Nacional, y un presidente que es el presidente del Consejo Nacional. De modo que de la parte de la gobernanza está a cargo del Consejo Nacional y del presidente del Consejo Nacional, y el director general, que tiene que ver con todo lo que significa la gestión, la administración, en fin. Tenemos entendido que existe la Dirección de Socorro y Control de Riesgo. ¿En qué consiste y qué ha estado realizando en los últimos años? Bueno, la Dirección de Socorro, como su nombre lo indica, primero tratar o no tratar, sino de ejecutar programas de mitigación de riesgo, de provocar de que tengamos siempre, digamos, en un programa en caso de que suceda una desgracia, y las políticas para, digamos, contrarrestar. En ese sentido, la dirección de riesgo, por ejemplo, nosotros tenemos un programa de Isla Resiliente en el municipio de Miches, donde hemos podido revertir la situación de calamidad de esos moradores, de esos habitantes, en, digamos, personas ya que pueden autogestionarse en todo lo que tiene que ver con su situación material. De modo que la dirección de socorro y riesgo, primero socorrer, seguro mantener, hacer simulacros en caso de que, para habilitar a la persona en caso de que pase o pudiera pasar algún tipo de desastre, de manera que esas son las actividades básicas o fundamentales de la dirección de riesgo. Te voy a hacer la siguiente pregunta, independientemente del conocimiento que tú tengas, pero ¿cómo está la situación precisamente en Haití hoy en día con respecto a la Cruz Roja? ¿Cómo ha estado trabajando, ya que la situación allí no es nada fácil, como podemos apreciar a través de los hechos que han estado ocurriendo últimamente en Haití? ¿Cómo está esta situación allá? Bueno, la situación de Haití, es alto. No, lo digo con respecto a la Cruz Roja. Sí, ¿no? ahora, desde el punto de vista de la Cruz Roja, primero nosotros tenemos una filial en la frontera, en toda la frontera, y básicamente la filial de Dajabón, que tiene una interacción día a día con lo que tiene que ver con la asistencia de los ciudadanos haitianos que cruzan. Se le asiste en todo lo que sea del lugar. Debo decir que en cuanto a la situación interna de Haití, nosotros mantenemos una comunicación muy fluida con la Cruz Roja haitiana. Se nos pide de vez en cuando que intervengamos ante el gobierno dominicano para sacar o traer personas que están en alto riesgo. No hace quizá menos de un mes pudimos, con la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores, traer a República Dominicana una familia gandés que estaba amenazada de muerte allí, que presidían una fundación de apoyo a niños, y la banda pues lo habían amenazado de muerte, y pudimos encontrar el salvoconducto para traerlo a República Dominicana, y así a todas las instituciones extranjeras que están en Haití, la hemos apoyado en todo lo que nos han solicitado, naturalmente con la anuencia
del gobierno central. Bien, momento de hacer la pausa una vez más, aquí en Glosa, por AME Canal 47 y por TV Canal Sur. Estamos con alrededor de unas 150 ambulancias. No es un simple chofer, nosotros le llamamos técnico de transporte. Nosotros tenemos la competencia para formar los choferes, el conductor y 2 socorristas. ¿Esos socorristas reciben el pago a través de la Cruz Roja o del gobierno? No, la Cruz Roja paga todo. De modo que el gobierno dominicano le da a la Cruz Roja 3 millones de pesos y la nómina que paga la Cruz Roja ronda los 30 millones. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Continuando con la historia de la Cruz Roja, luego de la batalla de Solferino, Henry Dunant, quien presenció la agonía y sufrimiento de los heridos abandonados en el campo de batalla, se sintió motivado para crear una organización de ayuda a los heridos, que años más tarde se llamaría Comité Internacional de la Cruz Roja. Después de esta batalla, Henry Dunant, testigo de la agonía y sufrimiento de los heridos abandonados en el campo de batalla, posteriormente fue relatada en una obra que se llamaba Un recuerdo de Solferino, del año de 1862. Pues se sintió motivado para crear esta organización de ayuda a los heridos que, como dijimos anteriormente, se llamó Comité Internacional de la Cruz Roja. Y continuamos nuestra conversación con Braulio Alcántara aquí conversando sobre la Cruz Roja Dominicana. ¿Con cuántas ambulancias cuenta la Cruz Roja Dominicana en el país? Nosotros en este momento contamos con alrededor de unas 150 ambulancias. Incluyendo la que le tenemos en servicio al 911. Okay. Debo anotar a propósito de la historia que precisamente Henry Dunant fue el galardonado con el primer, premio de la paz, Nobel de la Paz, en el 1901, precisamente por todo eso que usted está comentando. Qué bien. Te pregunto lo de la cantidad de ambulancias porque eso conlleva una logística que cuesta. Es decir, claro, desde el chofer, que debe de tener no tan solo chofer, sino que debe de tener una preparación especial, hasta el equipo de personas que está dentro del mantenimiento, el combustible, todo eso. ¿Cómo ustedes pueden lograr mantener esas ambulancias? Precisamente, y aprovechando lo que usted dice del chofer, porque nosotros le llamamos técnico de transporte, okay, un técnico, porque no es un simple chofer. Es una persona que tiene primero que capacitarse, y traigo esto a colación para, hacer una comparación, si se quiere, triste con lo que ocurrió hace poco en el este, con el volco del transporte turístico. En cualquier parte puede suceder un accidente. Sin embargo, nosotros estamos en disposición de ayudar, de contribuir con el gobierno, ahora que ha anunciado lo que se llama el transporte escolar. Exacto. Para nosotros ayudarlo a formar los conductores de esos vehículos, porque no es solamente darle hacia adelante al vehículo. Un transportista, y nosotros tenemos la competencia para formar los choferes, en cómo se debe conducir con seguridad, cómo deben actuar en caso de una situación, enseñarlo a que sepan de primeros auxilios, porque muchas personas en un accidente pueden salvarse si el conductor sabe de primeros auxilios, que con pequeñas situaciones técnicas puede salvarle la vida. Entonces, nosotros tenemos una logística lo más amplia posible, no solamente los conductores. Nuestros socorristas que andan en la ambulancia tienen que ser enfermeros o técnicos en enfermería, pero además conocedor de asuntos de emergencias. Y además tenemos alrededor de más de 1000 personas que se turnan porque también, como es un trabajo tedioso, no pueden trabajar todos los días. O sea, una tripulación comienza, por ejemplo, hoy a trabajar,
hasta mañana, pero a esa persona hay que darle, o a esa tripulación hay que darle 2 o 3 días de descanso. Claro. De manera que es toda una logística, igual que lo que tiene que ver con las reparaciones. Estamos diseminados en prácticamente las 3 regiones, con técnicos en aire acondicionado, mecánico, en fin. Y todo eso lo cubrimos con lo poco que nos devengamos del gobierno dominicano. Me voy a salir un poquitito del tema, pero al mismo tiempo creo que compagina con lo que tú acabas de decir, y es con respecto a al tránsito, al transporte estudiantil que piensa implementar el gobierno. Estaba analizando precisamente esa situación de cómo se iba a implementar ese sistema, porque no es tan solo, como decimos, no es tan solo el chofer para cargar a los muchachos y llevarlos de la casa o de un lugar que los recoja al recinto escolar. ¿Cuántas cosas no pueden pasar en ese trayecto con los niños? Desde la seguridad, desde precisamente alguna enfermedad que pueda tener uno de ellos o un accidente que pueda ocurrir. ¿Cómo estará esa asistencia que el gobierno piensa poner? Ya vemos a los sindicalistas que quieren estar ahí metidos porque lo ven desde el punto de vista pecuniario. Así es. Vemos los intereses incluso de la misma asociación de profesores. Y yo a veces me pregunto, ¿qué especialidades tienen ni los sindicatos de choferes ni la asociación de profesores para tener un personal en cada autobús que pueda auxiliar en caso de un accidente que puede ocurrir, en caso de que uno de los niños sufra alguna convulsión o de que frenara rápidamente o otro vehículo lo embistiera al autobús? Y creo que ahí ustedes podrían jugar un papel muy importante, y qué bueno que tú dices que están en la disposición de colaborar con ellos. Por supuesto, y como usted dice, en ese transporte, en ese medio de transporte, no solamente debe ir el conductor, ahí debe ir un asistente o un socorrista que tenga la competencia primaria para socorrer a un estudiante de eso, a un niño de eso, en caso de un evento como ese que puede suceder. O sea, digamos, van a llevarlo al colegio X y un niño sufre una convulsión, un dolor de cabeza, una situación. Exacto. El chofer no va a poder resolverlo. Entonces debe haber, además del chofer, alguna compañía de algún tipo de un especialista, por lo menos en primeros auxilios. Y lo importante es que nosotros tenemos las herramientas para formar y coadyuvar con el gobierno en ese hermoso proyecto que, claro, no conocemos todavía los detalles, y como usted bien dice, esto no es asunto de sindicato, ni de buscar beneficio pecuniario, sino de dar un servicio con calidad y que lo necesita el pueblo dominicano. Yo tan solo pensé en algo más sencillo, en un conflicto entre dos niños, entre dos estudiantes. Exacto. ¿Quién lo va a resolver? ¿Cómo va a manejar esa situación? El chofer no puede. No puede, claro. Aunque quisiera, no puede. Claro. Entonces, tiene que tener una asistencia, una trabajadora social, un psicólogo, qué sé yo, algo, porque no puede ser tan solo el transporte por el transporte. Me dirán, bueno, pero en otros países solamente existe el transporte. Sí, pero hay una serie de asistencia, de emergencia, que en menos de 1 minuto, 2 minutos, esos autobuses, además de que se respetan esos autobuses en los otros países. Aquí todavía medio respetamos las ambulancias. Imagínense un autobús escolar, vamos a tener que educarnos y acostumbrarnos a detenernos cuando ellos se paran para dejar a un alumno, a saber que ellos que están en una situación especial, que los conductores... Y eso conllevaría también una educación a nivel nacional, para nosotros, el resto de los ciudadanos, aparte de las personas que vayan a trabajar ahí. Por supuesto, es un asunto que hay que verlo de manera holística. Es decir, no es solamente aquí está el vehículo, aquí está el chofer, vamos para allá. No es así. Hay una serie de cosas que hay que tomarlas mientras que educamos a la población también. Y ustedes preparan sus... ¿Cómo le llaman a los choferes? Técnico de transporte. Técnico de transporte. Ustedes lo preparan precisamente para andar en la ciudad como debe hacerlo, etcétera, etcétera. Claro. Qué bien. ¿De cuántas personas conforman una unidad de...? 3 personas.
3 personas. 3 personas. El conductor y 2 socorristas. ¿Esos socorristas reciben el pago a través de la Cruz Roja o del gobierno? No, la Cruz Roja paga todo, absolutamente todo. Y paga también, y bueno reafirmarlo, y paga todos los daños que sufran las ambulancias, todas las reparaciones, lo hace la Cruz Roja con sus propios fondos. De modo que el gobierno dominicano, como dije al principio, le da a la Cruz Roja 3 millones de pesos mensual. Y la nómina que paga la Cruz Roja ronda los 30 millones. De modo pues que esa es la situación, así como te la escucho. Realmente fue la primera información que diste que nos sorprendió a nosotros. Claro. Lo de esos 3 millones 100 mil pesos que da el gobierno. Así es. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro programa en unos segundos. Un país con seguridad desde el punto de vista de sangre debe andar alrededor de donantes de un 5% de la población. En República Dominicana no llega al 1%. El proceso de donación hay que hacer unas 14 pruebas. ¿Qué tiempo viable tiene una sangre guardada? No puede durar más de 45 días. Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Bajo el lema Tutti Fratelli, todos hermanos, Henry Dunant, quien era suizo y no italiano, conmovido por los heridos, se enfrascó en organizar ayuda para todos los heridos, sin distinción de bandos. Más adelante, este empresario se dedicó a promover la fundación de la Cruz Roja Internacional. Lo de por qué una cruz roja sobre un fondo blanco fue para tener una identificación en los campos de batalla, con un servicio en auxilio y asistencia a los heridos, y no es más que la inversión, es decir, los colores invertidos de la bandera suiza, país de origen de su fundador. De manera que no tiene que ver nada con religión ni con nada de eso. No, absolutamente. Eso es así. Banco de sangre. Sé que muchas personas han tenido en algún momento la necesidad de tener que buscar sangre para asistir a algún familiar. Muchas veces vemos la dificultad en cuanto al tipo de sangre. Primero, ¿cómo se maneja esa situación de que, bueno, se necesita un tipo de sangre, pero yo tengo otra? ¿Es factible que también yo pueda donarla y que pueda servir? Sí. Primero, debo decirle, según el dato de Naciones Unidas, un país, una nación con seguridad desde el punto de vista de sangre, debe andar alrededor de donantes de un 5% de la población activa, de la población que puede donar. En República Dominicana no llega al 1% de los donantes. Entonces, claro, cualquier persona, como dije ahorita, que esté en salud, después de cumplir 18 años, sea hombre o mujer, puede acercarse y donar. No importa el tipo de sangre. Claro, hay grupos de sangre y entre esos grupos hay tipos que son más escasa en la población. Por ejemplo, la O negativa es un poco difícil porque hay poca población que la tenga. El hecho que usted necesite O negativa y usted no sea, o el donante no sea O negativa, no importa, puede donar, porque esa que está donando le servirá a otra persona que demande ese grupo sanguíneo. De modo pues que no hay ningún inconveniente. La sangre que nosotros procesamos, que se procesa ya, es una sangre absolutamente segura. Nos aseguramos, valga la redundancia de eso. El proceso de donación allá se toma, hay que hacer unas 14 pruebas, de modo pues de que no haya ninguna duda del que vaya a donde se vaya a colocar esa sangre a transfundir, pues vaya a sufrir algún tipo de situaciones por la transfusión, lo cual, debo decirlo, no es la misma situación que se dan con esos bancos que existen de manera, digamos, privada, exactamente. Bueno, ¿qué tiempo viable tiene una sangre guardada en la Cruz Roja o en algún banco de sangre para ser utilizada en un paciente? Allá no puede durar más de 45 días. Si tiene más de 45 días, se destruye, no se le permite salir.
E inclusive si usted va a buscar una sangre allá y se la lleva y luego no la usa, no la necesita, tampoco la recibimos. Ya es una situación que sale de nuestro control y no podemos recibirla por asuntos de seguridad. Bueno, es decir, que la destruyen de manera que no haya ningún tipo de... Así es. Bueno, eso entonces amerita una necesidad constante de donación de sangre. Claro. Por eso es nuestro llamado de que la población dominicana pues haga conciencia de que debe donar sangre. Nosotros tenemos planes ahora de ir a las escuelas a darles charlas a los pequeños, a los niños, a los jovencitos, para que vayan creando la cultura de que tiene que donar sangre. No para sacarle sangre. No, de ninguna manera. Para que vayan tomando conciencia, para que cuando sean adultos puedan estar en disposición. Porque es un asunto cultural. Eso es verdad, eso es verdad. Y hay que sembrar desde abajo. Si no sembramos, no podemos cosechar. Entonces, ¿por qué Juan o X persona cuando tiene una emergencia sale huyendo para la Cruz Roja? Y entonces a veces no tenemos la sangre. Entonces ahí se da cuenta que debió haber hecho un acto de amor, y ese acto de amor es donar sangre por los demás. Eso lo veo muy bien, porque muchos de nosotros adultos ya yo pasé la edad para ser donante. Sí. Pero muchos de nosotros, primero, ni recordamos eso. Así no es. tenemos presente que nosotros podemos servir donando la sangre. Así es. Segundo, el hecho del miedo que hay en donar la sangre, si eso me va a afectar a mi salud en un momento determinado, y como tengo ese miedo, mejor no dono sangre hasta que no vea la necesidad quizá en un familiar cercano. Así es. Un familiar cercano, pues entonces sí, pero donarla para que pueda servir a cualquier persona, hay una negatividad por parte de nosotros los adultos, por esa falta de conciencia, por esa falta de educación. Sí, claro. La creencia de que el que dona sangre puede pasarle algo es totalmente infundada, es falso. O sea, el hecho que usted done sangre ahora, eso no quiere decir que le va a pasar absolutamente. Además, nosotros lo sometemos a un proceso de historia clínica, porque nosotros tenemos un banco allá trabajan más de 30 médicos, pasantes y médicos ya profesionales, para evaluar si usted va a donar sangre. No es que usted va a pasar de una vez a donde se va a extraer la sangre, no, te pasa por una historia clínica, y si el médico detecta que usted no puede por X o por Y, pues sencillamente lo rechaza para evitar precisamente cualquier situación. Ese protocolo podemos tener la confianza de que se replica en todas las provincias donde está la Cruz Roja Dominicana. Sí, donde quiera que está la Cruz Roja es así. Aseguramos eso absolutamente. Bien, pues nosotros queremos agradecer. Realmente uno ha tomado un poquitito más de conciencia de lo que es la Cruz Roja. No es tan solo la ambulancia que uno ve pasar por las calles en nuestra ciudad, sino también este dato tan importante. Primero, el del banco de sangre y cómo nosotros podemos contribuir con ello. Y segundo, lo que más me llamó la atención fue la potabilización del agua que ustedes realizan en momentos muy, muy especiales. Así es. Eso es muy interesante. No sabíamos que eso estaba dentro de los planes. Nosotros tenemos un equipo de personas y de plantas para esos fines. Y realmente resolvemos el problema a los ciudadanos. Qué bien. Pues gracias, doctor Braulio Alcántara, por haber asistido a nuestro programa en el día de hoy, y le deseamos muchos éxitos en sus funciones como director, al mismo tiempo que hacemos un llamado también a todos nuestros amigos televidentes a que de una u otra manera se acerquen a la Cruz Roja Dominicana y que puedan ustedes contribuir de una manera u otra, desde la donación de sangre hasta también la donación de algunos recursos económicos, porque la verdad es que nos ha llamado mucho la atención que del gobierno dominicano, de parte del Estado dominicano, esta institución apenas recibe 3.100.000 pesos para la logística, aparte de los salarios, ¿no?, de la nómina. Pero estamos hablando de una institución a nivel nacional que día a día y durante 24 horas al día está presente para socorrer a cualquiera de nosotros. Ojalá que la Cruz Roja pueda tener una mejor suerte por parte del Estado Dominicano. Eso esperamos. Al contrario, muchas gracias por tenernos aquí. Bueno, señores, hasta la próxima. J.M. Hidalgo se despide.
Producciones Mapén presentó Glosa con J.M. Hidalgo.